Hola a todos, soy María Gómez Silva y este es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversiones ESG. Hoy vamos a hablar de greenwashing, de esa práctica que consiste en vender algo como si fuera sostenible cuando en realidad no lo es, y en concreto sobre greenwashing dentro de las inversiones. Es decir, ¿hay mucho lavado de cara verde en la industria de los fondos? Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Eva Hernández. Eva es profesora colaboradora de la UOC. Hola Eva, ¿qué tal? Hola, buenos días, María. Un placer estar aquí contigo. Pues Eva, sin más dilación te lanzo a ti la pregunta. ¿Hay mucho greenwashing dentro de la inversión, de la industria de la inversión? Bueno, yo creo que más que seguro que hay greenwashing, eso no lo podemos negar. Sin embargo, lo que podríamos decir es que cada vez hay menos, sobre todo en Europa, por todo el efecto que está teniendo la regulación europea. Ujú. Tienes que pensar que en el 2018 la Unión Europea lanzó un ambicioso plan de acción de finanzas sostenibles que está cambiando de arriba a abajo lo que es la industria de la inversión, o sea, no solo las finanzas sostenibles, sino la industria de inversión en general, porque el plan afecta a todas las áreas de la cadena de valor de la industria. Entonces, ese plan Ujú. empieza por las empresas, por los corporates que van a tener que reportar mucho mejor sus datos de sostenibilidad. Hay una nueva directiva de reporte de sostenibilidad que acaba de entrar en vigor, que va a significar que muchas más empresas van a tener que reportar sobre las medidas ESG, digamos, y las medidas de responsabilidad social corporativa de una manera en que sea comparable, porque ya había una ley que las obligaba, pero era muy difícil la comparación porque no se establecían unas bases claras sobre cómo tenía que ser el reporte, ¿no? Ujú. Entonces, como te decía, ese plan empieza por los corporates, luego sigue por la industria financiera, que hay un reglamento también de divulgación de Ujú. sostenibilidad por parte de la industria financiera, en la cual este reglamento entró en vigor en dos fases. En la primera fase, las empresas de inversión tuvieron que clasificar sus fondos según las características de sostenibilidad, y eso fue realmente un tsunami en la industria. Y por Lo último, hemos contado en el programa. es que es muy importante de cara al greenwashing, porque cuando de repente tú tienes que clasificar los fondos y según cómo los clasifiques, dar una serie de datos que no te pedían antes, eso te para mucho a la hora de vender por sostenible algo que no lo es, porque además la Unión Europea se está poniendo muy fuerte, a veces demasiado fuerte, porque a veces no es greenwashing, sino que es que todavía la regulación no está clara. Se trata de un sector nuevo, no tenemos unas definiciones establecidas, entonces a veces es falta de práctica o falta de saber cómo implementar las cosas, más que Ujú. greenwashing. Entonces, ahora está muy cautelosa la industria a la hora de clasificar las cosas. Y bueno, en esta línea de la regulación, la última fase es el inversor minorista, y ahí en el 2022 entró en vigor Green MiFID, los cambios a la normativa MiFID, para que en la comercialización de productos de inversión se pregunte al inversor sobre sus preferencias de Ujú. sostenibilidad, ¿no? Entonces, un poco para resumir todo lo que te he dicho, sí, sí, claro que hay greenwashing como lo hay en todo el resto de industrias, pero cada vez es más difícil ese greenwashing por toda esta regulación que nos está entrando en vigor. Ujú. Mi duda tiene que ver más con el hecho de que a veces, ¿no?, miras las tripas de un fondo que está considerado y que está clasificado como sostenible y otro que no, y en realidad dentro tienen prácticamente las mismas inversiones. En ese sentido, cuando un fondo se denomina sostenible, está etiquetado como artículo 8 o 9, sobre todo 8, y resulta que tienen las tripas prácticamente las mismas inversiones que uno que no lo es, ¿no es eso un punto de greenwashing? Yo creo que tenemos que saber muy bien diferenciar lo que es la inversión sostenible y lo que son las diferentes estrategias de la inversión sostenible. Al final, las compañías cotizadas son las que son, y dependiendo de la estrategia de ese fondo, va a elegir unas compañías u otras, pero debemos de diferenciar una cosa muy importante. Una cosa es lo que es las finanzas sostenibles, que realmente es en las finanzas, además de tener en cuenta los criterios tradicionales
de rentabilidad, de riesgo, se tienen en cuenta también los criterios ESG. Eso es la inversión sostenible. Pero la manera en que se tienen en cuenta esos criterios puede ser de diferentes maneras y puede indicar diferentes niveles de compromiso por parte del gestor. Entonces, debemos diferenciar muy bien las diferentes estrategias. Un fondo puede tener las mismas compañías en la cartera, pero, por ejemplo, hacer una estrategia de engagement, de diálogo activo, de voto activo, en el cual está promocionando que esas compañías mejoren sus prácticas. Eso podría ser una estrategia. O simplemente un fondo, lo más sencillo, puede hacer determinadas exclusiones que va a quitar ciertos sectores, pero en los otros sectores pues va a tener las compañías que le parezcan, ¿no? Al final, la parte más comprometida de la inversión sostenible es la inversión de impacto, cuando en realidad sí que buscamos tener un impacto medioambiental y social y lo queremos medir, ese impacto, pero eso es una parte minoritaria dentro de la inversión sostenible. Entonces, no es solo un tema de greenwashing, es también saber qué tipo de fondo estamos comprando y qué estrategia sigue este fondo, porque no es solo un tema de en qué título se invierte, sino cómo se invierte y con qué finalidades y objetivos. Claro. Un poco profundizando más en este tema, es que me vienen a la mente ejemplos como Tesla o como Amazon, ¿no? Que cuando vas a las gestoras a visitarlas y te cuentan los fondos que tienen de inversión socialmente responsable, casi siempre mencionan que están invertidas en este tipo de compañías, pero este tipo de compañías tienen también muchos problemas, por ejemplo, en el campo social, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que realmente lo que ha sido el gran impulso de las finanzas sostenibles en los últimos años ha sido la preocupación por el medio ambiente. Y dentro de la preocupación por el medio ambiente, sobre todo el tema del cambio climático. El cambio climático viene producido por las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, se ha puesto mucho énfasis dentro de las finanzas sostenibles en la parte medioambiental y sobre todo en la parte climática. Y a veces es lo que pasa con algunas de estas empresas, ¿no? Tesla, yo creo que es el caso paradigmático. Claro, en términos medioambientales es claramente una inversión sostenible porque estamos promocionando vehículos eléctricos que no tienen esas emisiones, ¿no? de los vehículos con otro tipo de motor, pero esa empresa tiene unas prácticas sociales que no son tan buenas, ¿no? Son muy criticables, ¿no? Determinadas prácticas que tiene. Entonces, ahí va a depender en cuáles son los criterios del inversor y cómo los mide, porque en el momento en que el gestor quiere poner en marcha un fondo que tenga en cuenta estas características de sostenibilidad, lo puede hacer de diferentes maneras. Puede elegir unos proveedores externos, bien sea de calificaciones de sostenibilidad o de índices de sostenibilidad. Y ahí tenemos que ver cómo esas calificaciones o cómo esos índices miden la sostenibilidad. Si es el propio gestor que ya tiene más experiencia, que ya tiene unos equipos dedicados, el gestor va a decidir qué medidas va a usar y cómo las va a medir, ¿no? Y a veces lo que ocurre es que los aspectos sociales, con algunas pequeñas excepciones, son mucho más difíciles de medir que los aspectos medioambientales, porque muchos de estos aspectos sociales son muy cualitativos. Entonces, ¿cómo medimos eso y qué peso le damos, ¿no? Y dependiendo de la agente de calificación o del gestor, qué tipo de cosas mida y qué peso les dé y cómo las incluya en la valoración, va a elegir unos títulos u otros. Y por eso hay tanta variabilidad. De hecho, las agencias de calificación de sostenibilidad en términos de correlación entre ellas, de sus calificaciones, de sus ratings, tienen mucha menos correlación que, por ejemplo, los ratings de deuda. ¿Por qué? Porque cada una de ellas mide cosas diferentes y esos pesos que pone, esas medidas son diferentes, con lo cual les sale algo distinto, con el problema añadido de que eso es una caja negra, porque primero, para tener esas calificaciones uno tiene que pagar para obtenerlas, pero además tampoco está muy clara la metodología, ¿no? Sí. Y eso es algo que se habla mucho de que los reguladores se van a empezar a meter más, ¿no? En todo esto. Precisamente te iba a preguntar por ello, respecto a cómo consideran, ¿no?, las agencias de calificación la sostenibilidad de las empresas, y quizá podrías explicar a las personas que nos estén escuchando la diferencia entre la doble materialidad y cuál es el enfoque dentro de la Unión Europea.
Sí, yo creo que eso es muy importante, María, porque realmente muchas veces, sobre todo las personas más profanas en todo esto, pensamos en sostenibilidad y pensamos que la sostenibilidad, al incorporar la sostenibilidad a las inversiones, tiene que ver con tener un impacto positivo en esos factores de sostenibilidad, ¿no? Con hacerlo bien. Ujú, Y realmente eso no siempre es así, ¿no? Y en la sostenibilidad se habla de la materialidad. La materialidad es un concepto muy importante, ¿no? ujú. Porque a la hora de invertir en una empresa, en un sector, en primer lugar tenemos que ver desde el punto de la sostenibilidad qué aspectos son materiales. No vamos a ver, no vamos a mirarlos todos, vamos a ver lo que va a ser material para esa empresa o para ese sector. No es lo mismo una petrolera que un banco. Una petrolera, los aspectos más materiales van a ser todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Mientras que, por ejemplo, en una empresa financiera, pues igual desde el punto de vista de que es material, va a tener más que ver con cómo trata a los clientes, cómo vende los productos, y eso es materialidad financiera, ¿no? ¿Qué aspectos relacionados con la sostenibilidad van a tener un impacto, pueden tener un impacto negativo en nuestras cuentas? Eso es un tema de riesgo financiero y eso es un tema muy importante porque realmente si tú miras los principales riesgos a nivel global, el World Economic Forum cada año publica una encuesta con los principales riesgos. Ujú. La mayor parte de esos riesgos tienen que ver con el medio ambiente en estos momentos. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de inversiones, es muy importante ver qué factores pueden tener un impacto negativo en las cuentas de las empresas, porque eso nos va a llevar a pérdidas financieras. Eso es la materialidad financiera. Que no es Y lo eso es muy mismo que la doble importante. materialidad financiera, ¿no? Porque No, ese es el tema. Eso en realidad no tiene un impacto sostenible, o sea, no tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Eso lo que puede exacto. hacer es reducirte las pérdidas o impactar en la rentabilidad de tu producto financiero, de tu inversión. Pero en realidad no estás teniendo una aportación positiva a la sociedad o al medio ambiente. Exactamente, exactamente. Y de hecho, muchas de las calificaciones de sostenibilidad están basadas en la idea de materialidad financiera. Es decir, hay calificadoras de sostenibilidad que a la hora de dar el rating a las empresas, a los emisores, lo que miran es qué riesgos tienen de sostenibilidad y cómo los gestionan. Y eso, como tú bien decías, no tiene nada que ver con un impacto positivo. Cuando miramos el impacto, estamos hablando de la doble materialidad. Y entonces miraríamos, por un lado, la materialidad financiera, pero por otro lado, miraríamos la materialidad medioambiental o social, es decir, la materialidad hacia afuera. Cómo esa empresa impacta al medio ambiente, cómo impacta a lo social. Y eso es algo que no está incluido en todas las calificaciones de sostenibilidad y tampoco está incluido en los métodos de reporte de sostenibilidad. A veces el reporte se basa solo en la materialidad financiera y eso es algo que a la hora de invertir en determinados productos tenemos que ver las tripas Ujú. a ver qué consideración tienen. Y tú hablabas de Europa, realmente la regulación europea está basada en la doble materialidad. Lo que quiere la Unión Europea es Ujú. introducir ese concepto de doble materialidad, pero eso es algo que es un punto de fricción entre la manera en que están mirando esto los reguladores en Europa y cómo lo miran en otros países. Un ejemplo paradigmático es Estados Unidos, o sea, muchos de esos servicios de inversión que están basados por empresas americanas miran la materialidad financiera y ya está. Entonces, no podemos asumir que todas las inversiones que se denominan sostenibles son lo mismo. O sea, no siempre estamos buscando generar un impacto. A veces lo único que pretenden es incorporar unas características de sostenibilidad para limitar el riesgo, para mejorar la rentabilidad riesgo y ya está. Ujú. Has mencionado el caso de Estados Unidos, pero en Estados Unidos el tema es casi político, ¿no? En Europa no Mm. pasa, pero en Estados Unidos se ha vuelto un tema de fricción, ¿no? Entre las diferentes posiciones políticas que hay en el país. Sí, realmente esto es bastante triste porque algo que realmente el cambio climático es un tema que está demostrado científicamente. Es muy difícil negar el cambio climático en este momento. Tenemos los informes del IPCC que realmente recientemente se han publicado algunos, que es este panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre cambio climático al cual participan
científicos de todo el mundo y es un tema probado, pero realmente en Estados Unidos esto se ha convertido en una guerra cultural que, como muchas cosas, se están convirtiendo en una guerra cultural y tiene que ver también con intereses económicos, ¿no? Porque al final, pues, ¿cuáles son los estados que Claro, están negativos con todo esto? los Pues petroleros. Texas, o sea, los estados, exactamente. Entonces, claro, porque para este tipo de industrias de combustibles fósiles, pues todo esto es un riesgo grande. Y ahora, si le añades todo lo que ocurrió el año pasado con el conflicto de Ucrania, con la crisis energética, con el hecho de que necesitamos para mantener la economía seguir apoyándonos en estas industrias de combustibles fósiles porque todavía no tenemos la capacidad en términos de renovables o de otro tipo de energías para sustituir todo esto y de repente cambian las prioridades, ¿no? También, pero sí es algo que en Estados Unidos es realmente una guerra cultural y de hecho, como ejemplo, tienes que durante el gobierno de Trump, una de las cosas que Estados Unidos hizo es salirse del Acuerdo de París, ese acuerdo para luchar contra el cambio climático y una de las primeras cosas que hizo el nuevo gobierno con Biden es volver al Acuerdo de París, ¿no? Pero es algo muy relevante, ¿no? Ujú. Y entonces, después de tener todas estas consideraciones en cuenta, ¿no? El hecho de la materialidad financiera, la doble materialidad financiera, el papel de las agencias de rating, que en ocasiones el rating que otorgan en cuanto a sostenibilidad tiene más que ver, ¿no?, con la materialidad financiera que con un impacto positivo. ¿Cómo puede un inversor saber si el producto en el que está invirtiendo realmente tiene un impacto positivo? Más allá de invertir directamente en fondos de impacto o en bonos verdes. Yo, un fondo normal, ¿cómo sé si ese fondo normal que me están proponiendo comprar realmente es un fondo verde o sostenible? Bueno, yo creo que eso va a ser cada vez más fácil con la regulación europea, ¿no? Y realmente si queremos esos productos más comprometidos con la regulación del SFDR, que es el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, tenemos esa clasificación de fondos y ahí en esa clasificación podemos saber cuáles son los fondos más comprometidos, que son los del artículo 9. ¿Qué pasa? Que hay poquitos Ya. fondos de artículo 9, pero un fondo de artículo 9 con esos requisitos que tiene de reporte y de información nos da cierta garantía que ahí hay un impacto positivo, ¿no? En el caso de otros fondos, yo creo que debemos educarnos como inversores y eso es algo que va a ocurrir en los próximos años porque todavía hay muchos mitos relativos a la inversión sostenible. Es un sector nuevo que no se conoce bien por parte de los inversores pequeños, pero yo te diría que incluso desde el punto de vista de los asesores financieros es algo que en nuestro país ha venido muy de golpe con la regulación europea, pero no era algo Uh-huh. que pedían los clientes. Ha sido algo que ha venido impulsado más por la regulación. Entonces yo creo que en los próximos años, a medida que se incorporen todas esas regulaciones tan importantes que realmente van a cambiar la manera de operar de la industria, va a haber una labor de educación, en primer lugar, de los asesores, porque muchos todavía tienen estas mismas dudas que me estás planteando tú en esta entrevista y luego habrá que educar al cliente final, ¿no? Y eso va a ser un proceso, porque además la manera en que está diseñada la regulación es bastante compleja. Entonces, va a haber que hacer una labor de traducir esto a unos términos simples que sean entendibles para personas no especialistas en finanzas y en sostenibilidad. Yo creo que esa va a ser la labor importante en los próximos años. Y como inversores, pues yo creo que como en cualquier producto que compramos, ¿no? Debemos informarnos bien, ¿no? Porque una cosa es lo que nos dice el marketing y otra lo que hay detrás, ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad también como consumidores de saber lo que estamos haciendo, que también es un trabajo. Pues muy bien, muchísimas gracias, Eva. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir la actualidad socialmente responsable en Social Investor. Hasta pronto.